Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos la simulación con ProModel. Este trabajo es un trabajo final para la materia de simulación y logística. Nuestra profesora es Diana del Pilar Cobos del Ángel y los estudiantes que involucran en este proyecto son Melissa Arechavala Bustos, su servidor Eder Contreras Ramos, Faride Berenice Rodríguez Canché, Daniela Solórzano Sánchez y Andrea Tepalucán. En este caso yo voy a presentar el ejemplo 5.3 del libro de ProModel. El contexto de este problema es el siguiente. Dos tipos de piezas entran a un sistema. La primera es un engrane que llega a una estación de rectificado donde se procesa por 3 más menos un minuto. La distribución de probabilidad asociada a las llegadas de este engrane a la fila de la rectificadora es una distribución normal con tiempo promedio de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. La segunda pieza es una placa de metal que llega a una prensa con una distribución de probabilidad exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa un engrane cada 3 minutos con distribución exponencial. Al terminar sus procesos iniciales, cada una de estas piezas pasa a un proceso automático de lavado que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Este proceso con una distribución constante tarda 10 minutos. Finalmente, las piezas se empacan en una estación que cuenta con dos operadores, cada uno de los cuales empaca un engrane en 5 más menos un minuto y una placa en 7 más menos 2 minutos. Se sabe que los tiempos de transporte en las estaciones son de 3 minutos con distribución exponencial. No hay almacenes entre cada proceso, solo se tiene espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. Suponga que cada día de trabajo es de 8 horas, simule este sistema por 40 días e indique el momento en el que se inicia y se termina la simulación. Para poder resolver este problema debemos tener en cuenta toda la información que nos están dando, y lo más útil es realizar un gráfico como se muestra a continuación, donde podemos ver que se ve el rectificado, la prensa, la limpieza, el empaque y las dos filas que se tienen, una fila de engranes y una fila de placas. Todas estas representan en la parte de arriba o en la parte de abajo la distribución que tienen asociada para los procesos. Y también se menciona que tiene un transporte entre estaciones con distribución exponencial de 3 y no existen inventarios. También se tiene información como la fila de llegada para la rectificadora que tiene capacidad para 30 piezas, la fila de llegada para la prensa que tiene capacidad para 30 piezas también, el proceso de rectificado con capacidad para una pieza, el proceso de prensado con capacidad para una pieza, el proceso de limpieza con capacidad para limpiar dos piezas de manera independiente y el proceso de empaque en el que participan dos operadores independientes. Entonces, con esta información ya podemos ir a ProModel a simular. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder realizar esto es irnos a construcción y poner las localizaciones, que en este caso son las partes involucradas en todo el proceso. En este caso tenemos una fila de llegada de la rectificadora, una fila de llegada de la prensa, una rectificadora, una prensa, una lavadora y dos empaques, es decir, dos trabajadores que se encargan de empacar. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la fila de llegada de rectificadora y la fila de llegada de prensa tienen una capacidad de 30, como lo mencionaba el ejemplo. Aquí en este punto es importante que las filas se vean como filas y no como bandas, porque ProModel tiene esas dos opciones. Entonces lo que tenemos que hacer es que las filas se tengan en este formato, en donde se puede ver como fila. En este caso, si lo ponemos aquí, pareciera como banda, pero lo queremos como filas. Y bueno, para insertar todos estos elementos, los tenemos aquí en esta parte de graphics, donde podemos poner todos los elementos que nosotros vayamos a utilizar durante el proceso. Y bueno, también se pueden cambiar cosas como el color, el estilo, pero eso es algo extra. Aquí también se le agregó unas notas para poder identificar cada uno de los elementos. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a las entidades, definir las entidades. Entonces nos vamos a construir y entities. En este caso tenemos dos entidades, el engrane y la placa. No es necesario cambiar ningún tipo de esta información, pero aquí pues podemos poner una imagen asociada al engrane y una a la placa. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a las llegadas, es decir, los arrivals. Para este punto nos vamos a ir en esta parte de arrivals, y en este caso tenemos que el engrane va a llegar a la fila rectificadora
y la placa va a llegar a la fila de llegada de prensa, porque así lo menciona el ejemplo. En este caso, la fila de llegada de la rectificadora, que es donde va a llegar el engrane, tiene una distribución normal con media de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Y en este caso, las llegadas de las placas a la fila de llegada de la prensa tiene una distribución exponencial con media de 12 minutos. Una vez que hicimos esto, lo que podemos hacer, lo siguiente que tenemos que realizar es definir los procesos, que esta es la parte más complicada de realizar una simulación en este software. En este caso tenemos el primer proceso, que es el engrane va a llegar a la fila de llegada rectificadora, y bueno, lo siguiente que va a suceder es que el engrane va a llegar a la rectificadora conforme vayan llegando, es decir, el primero en llegar. Después de esto, aquí el proceso de engrane a la rectificadora va a estar con una distribución uniforme de 3,1. Y el engrane, después de esto, va a llegar a la lavadora, primero en llegar. Y bueno, como lo mencionó el problema, estos tiempos de transporte tienen una distribución exponencial de 3, de media 3. Y bueno, así sucesivamente vamos poniendo todos los procesos involucrados en este problema. Aquí podemos ver todos los procesos que tenemos. Una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es poner una ventana de inicialización y de finalización. Para eso nos vamos a ir a construir y nos vamos a ir a información general. En este punto, en el de inicialización, lógica de inicialización, vamos a pedirle que nos muestre inicio de la simulación. En este caso se le puede poner lo que uno quiera, pero yo elegí inicio de la simulación. Y para la lógica de terminación, le vamos a pedir que nos muestre fin de la simulación. Con esto ya cumplimos la parte de que indique dónde inicia y dónde termina la simulación. Luego lo que vamos a hacer es definir el tiempo de simulación. Para esto nos vamos a la simulación y nos vamos a las opciones. En este caso nos está diciendo que son 8 horas diarias durante 30 días. Entonces tenemos, perdón, durante 40 días. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esas horas por esos días en un tiempo de horas. Es decir, multiplicar 8 horas por 40 días de simulación. Entonces nos da un total de 320 horas. Eso es el tiempo que se va a simular este proceso. Lo siguiente que vamos a hacer es ya simular, ya que tenemos todos los elementos. Entonces nos vamos a la parte de simulación y le damos correr. Aquí, si se pueden dar cuenta, nos da el mensaje de inicio, donde le pedimos que nos mostrara inicio de la simulación. Le damos a aceptar y podemos ver que nuestro sistema está funcionando correctamente. Va simulando. En este caso vamos a aumentar el tiempo para que vaya un poco más rápido, y el sistema tiene que parar en las 320 horas como se indicó. Bueno, lo que va a suceder a continuación es que vamos a tener un mensaje donde nos va a decir el fin de la simulación. Le damos a aceptar y nos va a salir este mensaje. Este mensaje nos dice: se presentaron fallas en la llegada de entidades debido a la capacidad insuficiente. Esto quiere decir que las localizaciones de llegada no pueden recibir todas las piezas que llegan al sistema, y esto también depende de los números aleatorios que se utilizan para el modelo. Estos números, al ser aleatorios, cada vez que se haga una nueva simulación van a cambiar. Y también puede existir la opción de que en esta vez no se tengan problemas para recibir toda la pieza, pero generalmente en este problema se va a esperar esa problemática que se tiene. Y cuando se tiene este tipo de problemas, lo que se tiene que hacer es tomar ciertas decisiones en la empresa, como por ejemplo, se puede cambiar la capacidad de las filas, que en este caso va a ser una fila más grande, o bien modificar algunos procesos para que las piezas fluyan mejor por el sistema y así puedan pasar menos tiempo en el proceso que se esté realizando y poder recibir más piezas. Bueno, en este caso, esto es lo que nos indica esta nota. Le vamos a dar que si queremos ver los resultados y vamos a pasar a la parte de los resultados.
Bien, una vez que le dimos que sí, queremos ver los resultados, nos va a aparecer este dashboard, donde podemos encontrar información sobre los resultados al hacer esa simulación. En este caso tenemos como resultados, por ejemplo, las salidas que se han tenido de los engranes y las placas. En este caso, los engranes salieron 1303 y las placas 1178. Se tiene un tiempo en sistema de 427.67 en promedio de los engranes y de 486.42 minutos en promedio de las placas. Y bueno, también podemos ver aquí algunas gráficas, es decir, nosotros podemos ver tanto la información en tablas como en gráficas, que es la ventaja de utilizar ProModel. Por ejemplo, podemos ver que la prensa se tiene un porcentaje de operación de 18.55, el de la rectificadora un 20.44 y el de los empaques, el primer empacador 49.09 y el segundo empacador 27.06. Y también tenemos el tiempo que están inactivos los empacadores, por ejemplo. Aquí podemos encontrar cualquier tipo de información importante. En este caso vamos a ver también la parte de las llegadas fallidas, que era lo que nos saltaba el mensaje de que algunos no se pudieron recibir. Podemos ver aquí, por ejemplo, en las tablas llegadas fallidas o bien en gráficos llegadas fallidas. Podemos verlos de las dos formas. Si lo queremos ver de una manera más visual, elegimos el gráfico y si no, la tabla. En este caso podemos ver que los engranes, las que no llegaron, los engranes que no llegaron a la fila de llegada rectificadora, es decir, que no se pudieron recibir, son 141 y las de las placas fueron 394. Esto aquí ya nos va a permitir, bueno, le va a permitir a la persona que trabaja en la empresa, pues tomar ciertas decisiones que ya se mencionaron anteriormente. Aquí, por ejemplo, también podemos encontrar información sobre las medidas de desempeño. Nos vamos a tablas y en la ocasión resumen pedimos el resumen general. En este caso podemos encontrar las cuatro medidas que hemos visto durante el semestre, que el primero es LQ, que es el tiempo en cola. En este caso es el contenido promedio por fila, que es este de aquí. En este caso tenemos dos filas, tenemos la fila de rectificadora y la fila de prensa. Podemos verlo individualmente o simplemente sumarlo y tener el tiempo en las colas de los dos productos, del engrane y de la placa. LS es el tiempo en el sistema y en este caso para obtener el resultado debemos sumar el contenido promedio de la fila, la prensa, cada una de la fila, es decir, si lo queremos ver individual, en este caso de la rectificadora queremos ver el del engrane, bueno, el de la fila, tenemos que sumar el de la prensa, el de la rectificadora, el de la lavadora y el de los empaques. Ahora, si lo queremos ver de una manera general, pues simplemente sumar todos los que se involucran aquí. El siguiente que podemos encontrar es WS, que es el tiempo en el sistema promedio. Y este lo encontramos en esta parte de reporte 1, donde nos apareció al principio. Y es en el cuadro de indicadores. En este caso, el tiempo en sistema promedio del engrane es de 427.67 y el de la placa es 486.42. Si lo queremos ver de manera general, pues únicamente lo que tenemos que realizar es sumarlos. Y por último, lo que vamos a ver es el WQ, que es el tiempo en la cola, que en el reporte lo definen como tiempo por entrada promedio. Y tenemos dos colas, en este caso, el de la rectificadora y el de la prensa. Esta parte lo podemos ver aquí. Tiempo por entrada promedio. Aquí está el de la rectificadora, que es 387.98 en promedio de minutos. Y el de la prensa es 437.60 minutos en promedio. Y bueno, aquí podemos encontrar también otro tipo de información, por ejemplo, el porcentaje de utilización de cada uno, de la fila de la llegada rectificadora, de la prensa, de la fila de llegada a prensa, de la misma prensa, de la rectificadora, de la lavadora y de los dos empacadores. Podemos ver que el empacador 1, por ejemplo, se utiliza más que el empacador 2, que esto, como ya lo mencioné anteriormente, se puede ver tanto como tabla como también en unas gráficas si lo queremos ver de una manera más visual, como se muestra aquí. Aquí tenemos también cierta información que nos puede servir, sobre todo para la toma de decisiones
de cambios de procesos o bien de cambiar ciertas cosas que puedan afectar, pero nuestro sistema funciona correctamente, como se puede ver en este punto. La simulación se realiza correctamente. Y bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video.